please. Si pueden abrir sus Biblias a Hebreos 11. Hebrews chapter 11, Hebreos 11, verse 24. verso 24. Amen. Hebrews 11, 24 through 28. And I'm going to read, church. Hebreos 11, 24 al 28. By faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated along with the people of God, rather to enjoy the pleasures of sin for a short time. Verse 26. He regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt, because he was looking ahead to his reward. Verse 27. By faith he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible. And verse 28, it says, by faith he kept the Passover in the sprinkling of blood, so that the destroyer of the firstborn would not touch the firstborn of Israel. El verso 24 dice, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los afirmados placeres del pecado. Consideró que el aprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Verso 27, por la fe salió de Egipto sin tener miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe se celebró la Pascua y el rozamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Church, would you please bow your head and extend your arms to the front? Sí, pueden inclinar su rostro y estrechar sus manos. Heavenly Father, I Padre believe in Santo, en you. esta tarde creemos en ti, Jesus, I Señor. believe in you. Jesucristo, Holy yo creo en Spirit, ti. I trust El in you. Espíritu, buen Espíritu, te I believe confío, that you will Señor. speak to each and every single one of us that Que is in tú this hables a place. cada uno de los que estamos I en este believe lugar. that you will minister unto the Que lives tú of hables. those that are present in Que this tú hables a place. cada uno de los que están Lord, presentes en I este lugar. trust that you would use Yo this mouth confío, of Señor, que clay, tú me vas a usar. that you would dig deep and reach the hearts and the minds and the que tú soul vas a hablar, of Señor, those a that are in cada this uno, place. Señor, Lord, vas a I pray alcanzar, Señor, and cada I uno de thank sus you mentes y for sus the vision that pensamientos, you have Padre, given us once con la again. visión que tú nos has dado I una pray vez that you would más. bust open those Tú, doors. Señor, vas a I abrir pray esas that you would puertas, bust Señor. open those Que tú, walls Señor, vas a and abrir that you esas would bring paredes, those Señor. 5,000 Y souls vas into a this traer place. Lord, I esas pray that you 5,000 would almas a este prepare lugar, us Señor, y que tú nos for has such a time. preparado y nos Lord, I estás thank preparando you and I para ese tiempo. magnify you and Te I doy a ti just gracias, worship you today. Te doy gracias. Lord, I pray that you would minister Y te pido, Señor, que and may hables, your Señor. words linger into our hearts Y que long tus after palabras, we leave Señor, this lleguen a nuestros place. corazones, Señor. In Jesus' name we En el pray. nombre de Jesús. Amén. Oramos. Amen. Church, you may be seated. Pueden sentar. You know, I often tell the youth Yo muy continuamente le digo a los jóvenes that life is just a series of choices. que la vida es una serie de decisiones. You choose one or you choose another. Escoges hacer una cosa o escoges hacer otra. When you make a choice, when you say no Cuando tú dices no to one thing, a algo, you are undoubtedly saying yes to another thing. eso quiere decir que le estás diciendo sí a otras When you cosas. say yes to something, Cuando tú estás diciendo sí a algo, you are undoubtedly saying no to another thing. estás diciendo que no a otras cosas. And that your choices, Y tus decisiones, it doesn't matter how young you are, no importa qué tan joven tú eres it doesn't matter how old you are, o qué tan viejo tú eres, the choices you make las decisiones que tú haces makes you as a person, te hacen a ti como persona, it defines you as a Christian. te define a ti como cristiano. And church, you know, the Bible says La Biblia dice, that if you don't believe this, y si tú no crees esto, we have prisons all Tenem- over the United States tenemos prisiones a todo alrededor de los Estados Unidos that are filled with people que están llenas de gente who's made one bad choice que han hecho After another, una mala decisión it- después de otra and it defines who they are and where they spend y, the rest of los their lives. define de dónde ellos van a pasar el resto de su vida. The Bible says La Biblia dice that no one
que nadie can serve two masters. puede servir a dos maestros. You're going to hate one, Vas a odiar a uno you're going to love the o other. vas a amar al otro. You're going to devote yourself to one, Te vas a devotar a uno you're going to despise the y other. vas a odiar al otro. You can't serve mammon and God, the Bible says. La Biblia dice que no puedes servir a Mamón. And in Deuteronomy it says, En Deuteronomio dice, he said that I want to record this day against you. He's talking to the Christians. está hablando a los cristianos, dice, yo quiero I want to record recordar this day este día against you. en contra de ti. Today I give you life. Hoy te doy vida, Choose life escoge vida that you would live. para que vivas. That's what the Bible says. Eso es lo que la Biblia dice. So our life and our faith is nothing more than a bunch of choices. Nuestra vida y nuestra fe no es nada más que puras decisiones que nosotros hacemos. It's all about choices. Es todo acerca de decisiones que Light hacemos. La or luz darkness, o la oscuridad, life or death, la muerte o la vida, sin or obedience to God. pecado o obediencia de Dios. That's all life is. Eso es lo que es la vida. So today I want to speak Hoy quiero hablar about the importance of choices, de la importancia de las decisiones and I want to use the life of Moses to illustrate that. y yo quiero hablar de la vida de Moisés para darles una ilustración de esto. In church, we know who Moses is. Y todos aquí sabemos quién era Moisés. We preached about Moses. Hemos hablado de We've done Moisés, Bible predicado. studies about Hemos Moses. dado estudio de Biblias acerca de la vida This de is the same Moisés. guy Este es el mismo who hombre God used que Dios usó to free his people from Egypt. para que su gente fuera libre de los egipcios. Moses was used by God, Moisés fue usado por Dios and he parted the Red y Sea. partió el Mar Rojo. Moses is used by God Moisés también fue usado when they were in the wilderness cuando estaban en el desierto to provide for his people. y él proveyó para su gente. This is the same Moses Ese es el mismo Moisés that was given the Ten Commandments. que Dios le dio los 10 mandamientos, And it is the same Moses y es el mismo Moisés who wrote the first 5 books of the Bible, the Pentateuch. que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, el Genesis, Pentecost, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Génesis, Éxodos, Deuteronomio, So Números. this is the same Moses, Este church. es el mismo Moisés, And we know Moses y que sabemos a Moisés based on everything that is written in the Bible, all of his accomplishments. basado en todo lo que la Biblia dice, todo lo que él llevó a cabo. But I want to step back from those, Pero yo quiero tomar un paso hacia atrás and I want to illustrate the importance of y choices. yo quiero ilustrarle la importancia de las decisiones. All of these accomplishments that Moses did Todas estas victorias que él tuvo is nothing no es nada if si he didn't make the right choices from the beginning of his life. él no hubiera hecho las correctas decisiones al principio de su Today vida. we're going to study. Ahora vamos a estudiar We all know these accomplishments of Moses. y nosotros conocemos todas estas victorias que él tuvo. But more important than those accomplishments Pero lo más importante de estas victorias is how did this person, es de cómo esta persona, this Moses, este Moisés, who was just like you and I, que era nada más un humano como tú y como yo, how was he able to make those choices? cómo él pudo haber hecho estas decisiones. And we're going to see, church, Y vamos a ver that he made the right choice que él hizo las decisiones correctas early on in life. muy en su vida temprana. And when Moses made the right choices, Y cuando Moisés hizo las decisiones correctas, the choices made him. las decisiones que él hizo dictaron quién era él. It's very important to know, church, Es muy importante that Moses is just like you and I. que sepamos que Moisés era nada más un hombre como tú y como yo. He was presented with choices every single day. Las decisiones le venían diariamente. So I want to read verse 24, and I want to go through verse by verse, and I want to see what lessons we could learn when it comes to choices in life. Voy a leer cada uno de estos versos y lo vamos a descifrar para saber las decisiones que tomamos en Now, nuestra can you vida. read verse 24, please? Vamos a empezar con el verso 24 y dice: por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Moses refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. Choice number 1. Ese es el número 1,
Choice sorry. number one, El Moises refused Moisés rehusó a que lo llamaran hijo de la hija de Faraón, to be known as the son, Que lo of conocieran. Pharaoh's daughter. que lo conocieran como el Now, hijo let's be de la clear, hija de church. Faraón. Vamos a ser claros, The Pharaoh's daughter is not the problem. la hija del Faraón no era el problema. If you study the word, you would know that she was instrumental in becoming who Moses was. Si tú has leído la Biblia, tú te darás cuenta que ella fue un instrumento para que, como la usó Dios para la vida de She Moisés. was the one who found Moses in a basket when he was a baby. Ella fue la que encontró a Moisés en una canasta cuando era un bebé. She was the one who hired Moses' mother to be his nurse. Ella fue la que encontró a la mamá de Moisés, a la verdadera mamá de Moisés, para que ella le diera de comer. She was the one who hid Moses from her father, the Pharaoh. Ella fue la que escondió a Moisés de su padre, el faraón. She raised Moses. Ella, She loved Moses. ella creció con Moisés y lo So this has amaba. nothing to do with the Pharaoh's daughter. Eso no tiene nada que ver con que ella sea la hija de Faraón. Moses grew up as an Egyptian. Él creció como un Egipto. But Moses was not an Egyptian. Moses was a Hebrew. Pero Moisés no era un egipcio, él era un hebreo. The Hebrews are the slaves of the Egyptian. Los hebreos son los esclavos de los egiptos. But Moses' mom hid his identity to her father, the Pharaoh. Pero esta mamá escondió su identidad del faraón. And Moses refused Y Moisés se rehusó to be known as the son of the Pharaoh's daughter. a que él lo conocieran como el hijo de la hija de Faraón. Why is that, church? ¿Por qué? Let's study what a Pharaoh is. Vamos a ver qué es lo que es Faraón. The Pharaoh was the head of the nation. El faraón era la cabeza de la nación. He controlled the army. Él controlaba el ejército. He controlled religion. Él controlaba la religión. Egypt at that time was the most powerful nation on earth at that time. En esos tiempos, los egipcios eran la nación más poderosa en And esos tiempos. Pharaoh was the most powerful person in the most powerful nation on earth at that time. Y en esos tiempos, Faraón, eso quiere decir que Faraón era el hombre más poderoso en esos tiempos, en esa nación. I was reading through what a Pharaoh was. Y yo estaba leyendo qué era lo que era un faraón. And they said that the Egyptians believed that the Pharaoh were half man and they were half God. Eso, yo estudié y dijo que dice que los egipcios creían que Faraón Faraón era mitad hombre y mitad Dios. And they said that Pharaoh is the only one who is allowed to be in the temple. Y que Faraón era el único que era disponible que fuera al templo. So the people had to ask the Pharaoh y la gente tenía que preguntarle a él to speak to the gods for them. que hablara a Dios por ellos. He was the most powerful man at that time. Era el hombre más poderoso en esos tiempos. And Moses was his grandson. Y Moisés era su nieto. At least that's what everybody believed. Eso es lo que todos creían. Choice number one. Esta es la decisión número 1. Early on in life, Moses refused to be known as the grandson of the Pharaoh. Muy temprano en su vida él tomó esta decisión de que no lo conocía, de que la gente no lo conociera como como el nieto de Faraón. Why is that, church? ¿Por qué? That would have been an easy life. Hubiera sido una vida muy fácil para That would él, have been a luxurious life. una vida de lujo, That would have been a life full of power. una vida llena de poder. As a matter of fact, Y sin embargo, they said that Moses was next in line to be the next king. y también dicen que Moisés era el siguiente en línea de ser el próximo rey. Moses had everything that everyone Moisés dreamed about. tuvo todo lo que un ser humano puede soñar. And he refused and he gave it up. Y él lo dejó, He let it go. él lo dejó ir. Church, you can just see the parents, right? Podemos ver los padres, ¿verdad? They're lecturing Moses. You're messing up your future. Ya podemos ver a las mamás de Moisés. Estás desbaratando tu You're futuro. making the wrong choices. Estás haciendo las malas decisiones. I can tell you need to listen to me because this message Jóvenes. is geared towards the youth. Necesitas escucharme en esto porque este mensaje es para ti.
The choices that he made when he refused La decisión que él hizo cuando él was not rehusó an easy choice. no era una It decisión wasn't a fácil, popular choice. no era una decisión muy But I popular. got news for you, youth. Pero tengo noticias para ti. The biggest choices that you will make in your life La grande decisión que tú vas a hacer en tu vida are neither going to be easy va a ser fácil nor are they going to be o a popular. lo mejor, y no va a ser popular. But you're going to have to make a choice. Pero vas a tener que hacer And esa that choice is decisión. going to define you as an individual. Y esta decisión te va a definir a ti como individuo. Here's the como biggest ser problem, humano. church. Here's the problem. When I was studying this, Aquí está el problema. Cuando yo estaba estudiando esto, the Bible says la Biblia dice that Moses chose que Moisés escogió not to be the grandson of the king. que no lo conociera, que la gente no lo conociera como el nieto del rey. Sometimes our problem is, A veces nuestro problema es, sometimes our problem is not that we can't make a choice. y a veces es que nosotros no es que no podamos hacer una decisión. Sometimes our problem is not that we can't make a choice. A veces nuestro problema es que no podemos hacer una decisión. Sometimes the bigger problem is A veces el problema es we don't think that there's a choice to be made to begin with. que nosotros pensamos que no hay una decisión que tenemos que Let me hacer. say that again. Déjame te digo otra vez. Sometimes the problem is that it's not that we can't make the choice, El problema es que a veces nosotros no pensamos que nosotros no tenemos que hacer but we el don't believe decidir. that there's a choice to begin with. Y nosotros no pensamos que tenemos que hacer una decisión. Why do I have to refuse to be the son of the Pharaoh? ¿Por qué? Porque yo tengo que rehusarme a ser el nieto de Faraón. It wasn't my fault. No es mi culpa. I was born there. Yo nací ahí. It's not my fault that I had all the luxury. No es mi culpa que yo tenga It's todos not estos my fault lujos, that I had all the riches. que yo tenga todas estas riquezas. Moses made a choice where people would not have even thought that there was a choice. Pero Moisés hizo la decisión y la gente no pensaba que tenían que hacer una What's decisión. wrong with the Pharaoh's with being a Pharaoh's grandson? Que no tiene nada de malo que él haya sido el nieto de Faraón. Church, let me tell you something. Déjame te digo algo. 2 weeks ago, 2 semanas atrás, when I was in Hermana Emilia's birthday party, cuando yo estaba en la fiesta de hermana Emilia, I was on my phone and I was going through Facebook. yo estaba en mi teléfono y estaba pasando mirando lo que pasaba, ponía la gente en Facebook. And I'm scrolling through what everybody posted. Y yo estaba mirando todo lo que la gente pone. And when I was scrolling through, Y mientras estaba pasando el screen, I hit like on one of them accidentally. yo puse like me gusta en uno accidentalmente. I didn't know it. Yo no lo sé, Until yo no hours sabía. later, my wife tells me, "What in the world are you hitting like for?" Hasta que mi esposa me dijo, ¿por qué pusiste me gusta en esto? Church, it was not a good posting. No era algo bueno. There was bad words, Eran malas palabras. and it was sexual. Tenía algo que ver con lo And sexual. I spent the next 2 to 3 hours Y yo pasé las siguientes 2, trying 3 to horas take it out of my Facebook. tratando de quitarlo de mi Facebook. I text people, "How do you take it out?" Y yo le hice I texto a la call gente, people, ¿cómo "How do lo you take it quito? out?" ¿Cómo lo quito? I deactivated my Facebook account. Yo hasta desactivé mi cuenta. Church, but when I was thinking about it, Y cuando yo estaba pensando en esto, the Lord spoke to me. el Señor me habló. Said, "You need to learn this. Necesitas aprender You esto. need to tell the youth. Necesitas aprender y decirle a los What's the big jóvenes deal? que no es un That same gran posting, problema. there was Que ese thousands and poder thousands of people that liked it. era miles y miles de gente poniendo ahí me gusta. Youth, you need to listen to me. Jóvenes, necesitas escucharme. Every time you hit like, Cada vez que tú pones ahí me every gusta, time you hit share, cada vez que pones ahí every time you compartir, put a comment, cada vez que pones a un is comentario, a choice. es una decisión. Every like is a choice. Cada que pones me gusta es una Every decisión. share is a choice. Every compartimiento Every es una comment is a decisión. choice. Cada comentario es una decisión. And it's reflection of who you are as a Christian. Y es una reflexión de quién eres tú como cristiano. The problem is, church, El problema es we have gotten used to all of this thing that we don't even know it's a trap. que nosotros nos hemos acostumbrado tanto a esto que ni siquiera nos damos cuenta que es una trampa. Church, it's like
It's like walking and you fall into a trap. Es once, como que estamos caminando y nos caemos a la and trampa. then you fall into the same trap the second Y luego time. la primera vez y la segunda And then vez, you otra fall into vez the y la same trap the segunda. third time. Y luego otra vez y la tercera vez. And now you don't even avoid it. You just continue to fall because Y, you didn't think it's a y trap to begin después with. tú piensas que es muy común y ni siquiera tratas de evitarlo, sino que sigues ahí. Everything we do is a choice. church. Cada cosa que nosotros hacemos es una It is a decisión. reflection of who we are Es una reflexión de quiénes somos and our testimony. y nuestro testimonio. Amen. 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 Moses lived in Egypt. Moisés vivió en Egipto. He was raised in Egypt, Él lo tuvieron en Egipto, él creció en Egipto. but he refused to call Egypt home. Pero él se rehusó a llamar a Egipto a su casa. Same with us, church. Lo mismo que con nosotros. We live in this place, Nosotros vivimos en este mundo, We're en raised este in lugar. this place, Hemos crecido en este but mundo, we don't belong pero in this no place. pertenecemos a este The mundo. Bible says, Aleluya. La Biblia dice, the Bible says, la Biblia dice do not be conformed, que no te conformes, but be transformed. pero que seas transformado. By the what? By the renewing of your mind. Pero como transformado de tu mente, So that you know para que what the sepas, perfect and good and acceptable will of God is. para que sepas cuál es el perfecto deseo de Dios. Church, don't do what Egypt does. No hagas lo que hizo Egipto. talk the way hizo. Egypt talks. No hables de lo mismo Don't que watch hablan los what Egypt egipcios, watches. como lo que Egipto miró. Don't make Egypt become normal. No hagas que Egipto en tu vida sea lo normal. You don't belong in Egypt. No perteneces a los egipcios. Church, lesson number 1. Lección número Refuse 1. to belong Rehúsa. in Egypt. Rehúsa a ser un egipcio. Refuse to belong in Egypt. Rehúsa a ser un egipcio. Verse 25. Let's read verse 25, babe. Verso 25. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. He said he chose to be with God's people Él escogió ir con la gente de Dios rather than enjoy sin for a season. en vez de que él escogiera el pecado por una temporada. Moses had another critical choice to make. Moisés tuvo otra decisión que Church, hacer. Hebrews, Hebreos, this is a recap of what Moses' life was. este es un resumen de lo que Egipto es. If you want to read Moses' life, it's in the Old Testament, but this is a recap of who Moses is. Si tú quieres leer la vida de Moisés, está en el Viejo Testamento, pero este es un resumen de lo que Moisés He had a fue, decision to make. el de la decisión que He was hizo. either going to suffer with the Hebrews, Él iba a sufrir con los hebreos or he's going to enjoy sin for a season. o iba a disfrutar del pecado por una temporada. Moses had his doubts. Moisés tenía sus dudas. He said, who am I to tell the Pharaoh to let his people go? ¿Quién soy yo para decirle al faraón que deje ir a la gente? What happens if they don't believe in me? ¿Qué pasa si no me creen? What happens if they don't trust me? ¿Qué pasa si no creen en mí? Remember, he said, I can't even speak. How am I going to tell the Pharaoh? Recuerden que él decía, ni siquiera puedo hablar. ¿Cómo voy a hablar con el faraón? Church, if he was to stay in the palace, he would have become the leader of Egypt. Si él se hubiera quedado en el palacio, él hubiera sido el futuro líder de los egipcios. But he would have missed the plan of God in his life. Pero se hubiera perdido el plan de su vida, el plan que Dios tenía para su vida. I want you to turn your Bibles to James chapter 4, verse 17. Santiago, vamos a ir a Santiago 4, verso 17. 4:17. James 4:17 says, anyone, so that includes every single one of us, anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it, sins. Santiago 4:17 dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Whoever knows what the right thing is, Quien sepa qué es la cosa correcta que hacer, but doesn't do it, pero no lo hace, the Bible calls it sin. la Biblia le llama pecado. There's two kinds of sin. Hay dos clases de pecado. One Una
when you disobey the law of God. cuando desobedeces la ley de Dios. 2 2, is when you know what is right cuando tú sabes qué es lo correcto and you do not do it. y no lo haces, The Bible calls it sin. la Biblia le llama pecado. Moses Moisés, could have gone along and become the leader of Egypt, él muy fácil pudo haber ha sido el futuro líder de Egipto, but he knew what was right, pero él supo que era lo correcto. and he was so afraid of God that he didn't want to sin, Él tenía tanto respeto a Dios que él supo lo que era que el pecado, so he chose que él to be with escogió. the Hebrew. Entonces él escogió ir He estar con chose to con be los with hebreos, God's people. con la gente de Dios. He chose Él to escogió. shun the very appearance of evil, Él escogió or to push away evil. a separarse de lo malo. You know what else, church? Y también He knew that sin is only for a season. él supo que el pecado es solo es temporario. Youth, let me tell you this. Jóvenes, déjame te digo algo. In order for sin is always wrapped up with something that is pleasurable. Pecado siempre está cubierto con algo que tiene placer. There has to be something pleasurable to sin, or else nobody's going to do it. Tiene que haber algo con placer, porque si no nadie lo haría. But it is only for a season. Pero es solamente es temporario. That is what the enemy, the devil, used to Adam and Eve on the very first recorded sin. Eso es lo que el enemigo usó cuando usó a Adán y Eva en la Biblia. But the problem is, youth, Pero el problema es you know, a season of pleasure que una temporada de placer, is once it's done, cuando ya está hecho, is replaced with a lifetime of sorrow, a lifetime of pain, a lifetime of regret. después es cuando viene todo el pecado y el sufrimiento. So lesson number 2, Lección número 1. Moses had a choice, Moisés tenía que hacer una decisión, and he chose the will of God y él escogió hacer el deseo de Dios over the pleasures of sin. sobre los placeres del pecado. Church, and he's doing this at an early age in his Y life. él hizo esto en una edad temprana en su vida. Verse 26, would you please read it? Verso 26. Go back to Hebrews 26. Hebrews 11:26. El 26. Consideró que el aprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Look at this last verse. It says, because he was looking ahead to his reward. Mira al último verso que dice, y porque él tenía su mirada puesta en la recompensa. Church, you could just see, Moses' friends. Puedes mirar a los amigos de Moisés, imaginar. They're telling him, Moses, do you really want to be a slave? A ellos a lo mejor le decían, Moisés, ¿de verdad quieres ser Do un you esclavo? really want to be one of those slaves ¿Quieres ser uno de ellos, de esos esclavos? rather than to be the king of Egypt? En vez de ser un rey de Are you Egipto. nuts? ¿Estás loco? Are you crazy? ¿Estás loco? Church, what would possess a man to make that choice? ¿Qué es lo que tiene que hacer un hombre para poder hacer una decisión así? The answer is on verse 26, because he was looking forward to his reward. La respuesta es en al final del verso 26, dice que porque él estaba mirando a su recompensa So que church, tenía en el futuro. we can make the right choices. Nosotros podemos hacer las decisiones We correctas. can make the proper choices. Nosotros podemos We hacer las can decisiones make the correctas. godly choices. Las It decisiones doesn't matter how hard it is. y no importa qué tan It doesn't matter how difficult it difíciles is. son, It doesn't matter how unpopular it no is, importa qué tan popular son, because we have something to look forward porque to. nosotros tenemos algo que We vamos a can look esperar. forward to our reward. Vamos a estar esperando nuestra recompensa. Church, it's a lot of times it's easier to stay in Egypt. Muchas veces es fácil quedarse en Egipto. The food is good, La comida the buena, bed is comfortable, la cama estaba but cómoda, only for a season, only pero for solamente short por una term. temporada, solo por un tiempo pequeño. Once again, church, Una vez más, he had to make a choice. o una vez más, él tuvo que hacer una decisión.
You have to make a choice. Tú tienes que hacer una You decisión. listen to me. You Escúchame. have to make a choice. Nosotros tenemos que hacer You esa must decisión. choose Tenemos what que team you escoger will follow. qué es lo que tú vas a escoger. You must choose what color you're gonna follow. Vas a tener que escoger qué color tú vas a You usar. must choose what name you're gonna raise up. ¿Cuál nombre es el que tú vas a Are poner you en gonna alto? choose life or ¿Vas are a you gonna choose escoger death? vida o vas a escoger And that muerte? choice Y falls esa directly decisión, unto you. esa decisión nadie la puede hacer más que tú. Salvation is Salvación, personal. salvación es personal. It doesn't matter if No my importa. father was a pastor. No importa si mi papá era un It pastor. doesn't matter if my best friend is a pastor. No importa si mi mejor amigo es un pastor. Unless I make the choice to Hasta que follow yo Christ, tengo que hacer mi decisión I de will seguir a split Cristo, hell wide open. es cuando, si no, yo voy And that a applies irme to al you. infierno. And that applies Y to you. esto aplica para todos nosotros. We have to make a choice. Tenemos que hacer unas decisiones. And the Bible says Y la Biblia dice that Christ que Cristo is the ultimate choice. es la única decisión, And he is the Y Él ultimate es. price. y Él es también la recompensa. Church, so no matter how difficult it is, No importa qué tan difícil es. you know, I was talking to a bunch of people in my work, Yo estaba hablando con alguna gente en mi trabajo and they're talking how difficult this economy is, y ellos estaban hablando de cómo este tiempo la economía está muy mala and how short the money is. y cómo el dinero no es suficiente. It doesn't matter how short the money is. No importa cuánto el dinero, si el dinero no es suficiente. You must trust in the Lord Tú tienes que confiar en el Señor because you Porque- can see your reward. porque tú puedes ver tu recompensa. There is a reward. Hay for your una suffering. recompensa por todo este sufrimiento. We're not giving for the reward. Nosotros no estamos dando para la recompensa. We're giving out of a grateful heart. Estamos dando de un corazón agradecido. But if you must know, Pero tienes que saber there is a reward for your suffering. que hay una recompensa para todos There is a nosotros. reward for your Que hay una suffering. recompensa para todo tu sufrimiento. Verse 27. Verso 27. Por la fe salió de Egipto sin tener miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo lo invisible. So church, what this verse is referring to is later on, En este verso lo que se está refiriendo es que más tarde, when you study the life of Moses, later on cuando tú estudias la vida de Moisés, más tarde, he witnessed an Egyptian él fue testigo de una egipcio, beating a Hebrew. Que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. And Moses ended up killing the Y Egyptian. Moisés terminó matando al egipcio. And because of that, Y porque eso pasó, eso he hizo, left Egypt se tuvo que ir de Egipto and he settled in a city called Midian. y se quedó en una ciudad que se llamaba Miriam. In that city, he was there for 40 years. Y él se estuvo en esta ciudad por 40 años. 40 years, 40 church. años, iglesia. What did he do for 40 ¿Qué years? hizo por 40 For años? 40 years, the Por people 40 in Egypt, años, la gente en the Hebrew Egipto, people, they were slaves. Ellos siguieron siendo esclavos. And Moses was in Y Midian. Moisés estaba en Miriam. What was he doing? ¿Qué estaba haciendo allá? Well, he got married, Pues se casó, he had kids, tuvo hijos and he became a shepherd. y se hizo un For pastor 40 por years, 40 años. church, he was minding his own business. Él estaba nada más 40 concentrándose years. en sus negocios por While 40 God's años, people were cuando la still gente de slaves. gente todavía eran esclavos. Then one day, Y un día, he goes up into this mountain called Mount Sinai. y él va a esta montaña que se llama Sinai And he has all of his goats and his sheep. y tiene todos sus borregos y And ganado, and he animales. saw a bush burning, but it's not consuming. Y él miró que una hierba se estaban quemando, pero no se consumían. And this is when God spoke to Moses. Y esto fue cuando Dios habló a Moisés. And after 40 years, Y después de 40 años, God gives Moses Dios the le dio a plan he Moisés has el for plan his que tenía life. para su vida. After 40 years, Después de 40 años, God gave Moses Dios le dio a plan for Moisés his life. He el said, plan para su you're vida. going to go back to Egypt. Y le dijo, vas a ir You're atrás a going to Egipto tell them,
you are going to let our people Y go. vas a ir y le vas a decir al rey que deje ir a la gente. This is amazing, church. Esto es maravilloso. God did not command. See, he didn't call Moses while he was still in Egypt. Él no llamó a Moisés cuando Moisés estaba en Egipto. He didn't call Moses when he's still living in Egypt and Él he no- could talk to Pharaoh. Él no llamó a Moisés cuando él estaba viviendo en Egipto. God waited for 40 years Dios before he esperó gave Moses his 40 plan. años antes de que le diera su plan para su vida. Then one day, Y un día, out of a sudden, when Un día- Moses was doing just his regular thing daily, cuando Moisés estaba haciendo sus cosas diarias, God reveals his plan to him. Dios le reveló su plan para su vida. Church, you gotta be excited for this. This is you. Tienes que estar exitoso por esto. Somos todos nosotros. You could be just walking through life, A lo minding mejor your own nomás business, estamos nada más caminando por la vida, going to haciendo church, tus propios negocios, ir a la iglesia, going to work, ir al trabajo, and one day y un día God calls you. Dios te llama. While you're doing something you've always Cuando done, tú estás haciendo algo que a lo mejor que siempre has hecho, and He says, Sister Norma, you're gonna head the mission field. y te va a decir, hermana Norma, vas a ir a las misiones. And He says, Sister Alicia, you're gonna be in charge of the Alicia, children's ministry. vas a ir vas a estar a cargo de los niños. Regular day, En un día regular, you doing what you normally do. tú estás haciendo lo que tú normalmente haces. And He calls you, says, you're gonna open up a church in Garden Grove. Y te dice, tú vas a abrir una iglesia en Garden Grove. That's how God is. Así es como Dios trabaja. He does it His way. Él hace a su manera He does it in His own time. y en su propio tiempo. One day He tells you you're gonna be in charge of the youth, and you go, what are you talking about? Un día te dice, vas a estar a cargo de los jóvenes y tú vas a decir, ¿qué? I ¿Qué? don't even like the youth. Ni siquiera me gustan los jóvenes. Right? But He just calls you and He says Pero you're going to be nada in más charge te of llama them. y te dice, tú vas a estar a cargo de los One day He's jóvenes. going to call you and says you're going to be in charge of the people, the 5,000 people that's going Un to walk día- through this door. You're the first face they're going to see. Y a lo mejor te va a decir a ti, te va a hablar y te va a decir, tú estás a cargo de recibir a la Church, gente, you tú gotta- vas you a ser la gotta be primera cara que excited. ellos van a ver. Because you're living your life as if nothing else matters, Porque right? a lo mejor estamos viviendo nuestra vida You're como si going to nada work, importara. you're waking Vas a up in the morning, trabajar, you're le brushing levantas your en la teeth, mañana, te and lavas all tus of a dientes sudden, y así bien rápido, God calls you and tells you what His plan Dios te and purpose llama. is for your life. Dios te llama y te dice el propósito que tiene para tu vida. God has mighty and great plans for each Dios- and every single one of you. Dios tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros. Church, and He rearranges your life kind of like furniture. He just moves it around however He pleases. Y él te mueve como si fuéramos muebles, así como Él quiera, Él te Just mueve. when you think you're going to be pastoring in Washington, Yeah. you're pastoring in Garden Grove. Si tú piensas que tú vas a estar siendo un pastor en Washington, no, es su Pastor. decisión. Vas a estar pastoreando una iglesia en Garden Grove. So lesson number 4, God has mighty and great plans, not just for a handful of people, but for each and every single Dios tiene grandes planes, no solamente para algunos de nosotros, sino para todos one. Each and every nosotros. single one of Cada you uno de nosotros. will play a major part Vamos a tener un lugar, in the success vamos a ser parte de este or suceso the failure o la caída of the 5,000 de los vision. 5,000. Amen. Amén. Amen. And finally, verse 28, the most exciting part of this verse. Verso 28, y es el más exitoso de esta parte. I want to read it. It says, by faith he kept the Passover and the sprinkling of blood, so that the destroyer of the firstborn would not touch the firstborn of Israel. Verse 28. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. So after God gave him his plan, Después de que Dios le dio su plan, Moses goes back to Egypt Moisés se va para Egipto and tell the Pharaoh, let God's people go. y le dice al faraón, deja ir a la And gente. Pharaoh said, are you crazy? No way. Y él le dice, no. And God, Y Through Dios, Moses. y, God brings a plague, 10 plagues to the city y of Egypt recuerdan, Dios manda 10 plagas
to the nation of Egypt. a esta nación de Egiptos. And I want to go through the first 9. The Y first vamos one a ir is por los water turns primeros. into blood. Vamos a ir por las 10 y dice la primera es agua que se convierte en sangre. Second one, frogs. La segunda son ranas. Third one, gnats. La segunda son tercero mosquitos. Flies is the fourth one. Tábanos. Disease on animals is the fifth one. Todos los animales empiezan a morir. 6 is boils in La the body 6. of the Egyptians. Son úlceras en el cuerpo de los 7 is egipcios. hailstorm. Las 7 son a una lluvia de granizo. 8 is locust. Las 8 es langostas. And 9 is darkness. Y la 9 es la oscuridad. Now I want to concentrate on the 10. Vamos a concentrarnos en la 10. The 10th verse La 10 is what was written in Hebrews chapter 11 verse 28. es lo que está en el verso And this is what, 28. and this is what God told Moses. Y esto es lo que Dios le dice a It Moisés. says, tell my people Dile a la gente that they need to kill a 1-year-old lamb que necesitan matar a un cordero que sea de 1 año, a one that is without blemish, your best lamb. la 1-year-old. mejor que tú tengas, la mejor lamb que tú tengas. And you need to take the Cordero. blood. Y tienes que tomar la And sangre you need to apply it to the door, to the top of the door, and to the side of the door. y tienes que ponerlas arriba, alrededor de la puerta. And then you must roast that lamb. Y tienes que You cook that lamb, cocinar, rostizarla. and you eat that lamb, and nothing needs to be left out. Y tienes que comerla y nada tiene que sobrar. And at midnight, Y a la medianoche, the angel of the Lord el ángel de Dios is going to pass through the entire city of Egypt, va a pasar por toda la ciudad de Egipto. and every house that does not have the blood, Y cada casa que no tenga esa sangre, the firstborn, el primer heredero que nació, both man and animal, hombre o ser humano y animal, will die. va a morir. That was the 10th plague. Ese era la número 10. Firstborn will die El primer primogénito va a morir if there is no blood in that door. si no hay sangre en esa puerta. Church, I want you to experience this with me. Quiero que experimentemos esto juntos. Spend a lot of time in this verse thinking about it. Yo pasé mucho tiempo pensando mucho en este And I verso, meditando. wanted to bring the experience to myself. Y yo quise traer la experiencia a mí So I mismo. want you to listen to me, and I want you to close your eyes. Quiero que me escuchen, si pueden cerrar sus ojos. I want you to imagine yourself as a Hebrew parent. Quiero que te imagines que eres un padre egipcio Or a mother o una madre. I want you to imagine yourself as a Hebrew parent. Que seas una madre, unos padres egipcios. Hebreos. Hebreos. I'm sorry. And you heard the command of Moses. Y has escuchado I want you to el put yourself mandamiento in de that José. position, Quiero church. que te pongas en el lugar de ellos. And he said you need to kill the lamb, Y dicen, tienes que matar al cordero apply the blood. y aplicar la sangre. And then you think that is the craziest thing I've heard. Y a lo mejor tú piensas, esta es la cosa más loca que he escuchado. But by faith, Pero por fe, you followed. tú estás siguiendo. You obeyed. Tú obedeces. So you go out Vas and you take the only lamb you have, the 1-year-old lamb, the precious lamb. y buscas esa precioso lamb que tú buscas, que él te dijo, And you kill that lamb. y tú la matas. And you scoop up the blood. Y tú sacas la sangre And you go to the door. y vas a la puerta. And you apply the blood on the Y lamb. le aplicas la puerta, Apply the la blood sangre on the right. alrededor de la puerta. Apply the blood on the top. Aplicas arriba. And your Egyptian neighbors is making fun of you. Y tus egipcios vecinos se están burlando de ti. But by faith you Pero por obey. fe tú obedeces. And then you wait. Y luego esperas. You have your family in your living room. Tienes a tu familia en tu sala. And midnight struck. Y en la medianoche viene. And it's silent. Y es silencio. And the first scream you heard. Y el primer grito que tú escuchas. My son is
dead, the neighbor mi hijo says. está muerto, es lo que dice el vecino. And your neighbor across the street says, my daughter is not Y, breathing. el vecino de enfrente también dice, mi hija no está Across the respirando. street, Y they al otro yell, lado, my son is dead. mi hijo está muerto. And across the room, Y después, across the street, En call the en el otro doctor. lado, He's llamen not al waking doctor. up. Él no está despertando. And you look out the window, Y tú miras a la ventana and the streets is lined up with dead animals. y la calle está llena de animales muertos. And parents are crying, Y lo- hugging their children that is dead. Y los padres llorando, abrazando a sus hijos que han muerto. There is death all around you, Es muerte alrededor, except your house. excepto en tu casa. And that's when you realize, Y eso es cuando realizas it's not because I was a Hebrew, that's why I was saved. que no es porque eres un hebreo que tú has sido salvo. Being an Egyptian, I wouldn't have been saved either. Siendo un egipcio, tampoco hubieras hecho salvo. My money did not save me. Mi dinero no me hubiera salvado. My possession did not save me. Todas mis posesiones no me hubieran salvado. The only thing that saved me La única cosa que me salva is the blood. es la sangre. Is the blood. Es la sangre. Praise and worship team, would you please come? Grupo de alabanza, si pueden venir. The Bible says La Biblia dice that Jesus Christ que Jesucristo is the Lamb of God es el Cordero de who takes Dios away the sin of the world. que quita el pecado, Amen, church. que quita el pecado del mundo. That is the first Passover that is recorded in the Bible. Esa es la primera Pascua que está escrita en la Biblia. That is a true story that happened. Esa es una historia verdadera, una historia pasó, esta historia Church, would you verdadera. please stand Si up? se pueden poner de pie, por favor. But it's not just a story, Pero no es solamente una historia, it's a reality for you and I. es una realidad para ti y para mí. It's a reality unto that world. Es una realidad para el mundo. It's a reality unto Garden Grove. Es una realidad para esta It's a ciudad. reality unto Anaheim. Es una realidad para It's a Anaheim. reality unto Fullerton. Es una realidad para Fullerton. It's a reality in the United States. Es una realidad para los It's a Estados reality Unidos. in Mexico. Es una realidad en It's a México reality around the world, and y you alrededor del cannot mundo. stop Y it. tú no lo puedes parar. I don't care who you are. No importa quién eres. I don't care what your religion No me is. importa cuál es tu religión. There is nothing No hay nada that will save you. que te va a salvar. You don't have anything. No tienes nada. You can't own anything No puedes tener nada, poseer nada, unless hasta que hasta que tú tengas la sangre de Church, Jesucristo. it is a reality Es that una we live realidad. in Es una every realidad single que day. vivimos nosotros diariamente. This world Este mundo is full of death. está lleno de muerte. There is death all around us. Hay muertes todo alrededor de nosotros, But you are saved pero tú eres salvo by the blood of the Lamb. por la sangre del Cordero. I started the service by saying Yo empecé en el servicio diciendo, life is a series of choices. la vida es una serie de decisiones. The Hebrew people, Los hebreos they had to choose. tuvieron que escoger, Am I going to kill the lamb ¿voy a matar al Cordero or not? o no? Am I going to obey ¿Voy a Or not. obedecer o no? whether the lamb dies Si al Cordero muere or the firstborn dies? O It el- doesn't matter. o el primogénito muere, no importa. The blood will be shed. La sangre va a ser derramada. Life is a series of choices. La vida es una serie de decisiones. You don't belong in Egypt. Tú no perteneces a los egipcios. Do not think that Egypt is normal. No pienses que Egipto es normal. Choose His will Escoge over the pleasures of sin for a season. escoge hacer sus mandamientos Christ- sobre las decisiones que el mundo te ofrece. Christ is the price. Cristo es el precio. God has mighty and great plans for your life. Cristo tiene grandes planes para tu vida. And the final choice, Y el final, the blood of Christ.
la decisión, última decisión es la vida de Jesucristo. Jesucristo is the only salvation. es salvación. Church, would you please close your eyes and bow your head? Si puede inclinar su rostro y cerrar sus ojos. Church, I know sometimes we A veces, take choices, a veces hacemos decisiones, we take decisions hacemos decisiones. for granted. Al- You know, when we're younger, cuando somos jóvenes, we don't think no pensamos that our choices que nuestras decisiones are important. son importantes, But no one in here pero nadie aquí is promised tomorrow. nos han prometido el mañana. The question I'm going to ask you today Lo que te voy a preguntar esta tarde is number one, es número 1. have you placed your trust Has in pues- this man named Jesus? ¿Has puesto tu confianza en este hombre que se llama Have you Jesucristo? have you called him your Lord and your Savior? ¿Tú lo llamas tu rey y tu salvador? Second, Segundo, have you found your ministry in the church? ¿has encontrado tu ministerio en la iglesia? Have you found your ministry in the church? ¿Has encontrado tu ministerio en la iglesia? Third, Tercero, do you belong in Egypt? ¿o perteneces a Egipto? Do you belong in this world? ¿Perteneces a este mundo? How do you know you belong in this world? ¿Cómo sabes si perteneces a este mundo? You're comfortable in this world. Tú estás cómodamente What en este people mundo. do, it's Lo okay with lo you. que la gente hace está bien para ti. It's okay to like. Está bien mentir. It's okay to share. Está bien Ah, compartir. it's just a bad word. Es solo una mala palabra. It's funny. Está divertido. Do you belong in Egypt? ¿O perteneces a Egipto? Or have you chosen life? ¿O has escogido la vida? Have you chosen God's will for your life? ¿Has escogido lo que Dios tiene para tu vida? Have you rejected sin? ¿Has rechazado el pecado? Those are all questions we need to ask ourselves. Todas estas son preguntas que nosotros necesitamos preguntarnos a nosotros mismos. When you walk out this door, Cuando camines fuera de esta you're puerta, going to be faced with a choice. vas a estar enfrentando decisiones. When you go home tonight, Cuando te vayas a la you're casa going to esta be tarde, faced with a choice. te vas a estar When you go enfrentando to work a hacer tomorrow, decisiones o al When trabajo you go to mañana school tomorrow, o a la escuela mañana when you go to the grocery o tomorrow, al mercado you are mañana, going to vas be faced with a a choice. tener que hacer decisiones. Moses Moisés, was able to accomplish a lot of things él pudo hacer muchas cosas because early on in his life, porque él hizo la decisión temprano en su vida. he made the right choices. Él hizo las decisiones correctas. Are you making the right choices? ¿Estás haciendo tú las decisiones correctas? Are you choosing God? ¿Estás escogiendo a Dios? Are you choosing life? ¿Estás escogiendo vida Or are you choosing death? o estás escogiendo la muerte? Are you choosing what is easy ¿Estás escogiendo lo que es fácil? versus what is right? Verso 1 dice que lo que es correcto. Church, we need to take a few minutes today Tienes que tomar unos minutos hoy and take inventory of our life. y toma un inventario de tu vida. And you know what the beauty of this church? Y lo maravilloso de esto, Up ¿sabes, until this iglesia? point, Hasta este punto, hasta you could ahora, have made all the wrong choices. pudiste haber hecho todas las decisiones malas, Every single choice you could have incorrectas. made Cada wrong. una las hiciste mal, But it doesn't matter pero no importa, because today porque hoy salvation is at hand. salvación está con You see, nosotros. church, ¿Sabes? salvation is already done. Salvación ya está hecha, ya fue hecha. Christ already died in that cross. Jesucristo ya murió en esa He cruz. already lived. Él He already rose up. Salvation is complete, salvación ya está, la salvación ya está completa and it is available for you today. y está disponible para todos nosotros And esta the tarde. Bible says, Y la Biblia dice, when you apply that blood, cuando tú aplicas la sangre, all sins are forgiven. todos los pecados All son, things become new. todas las cosas viejas vuelven a All of ser the nuevas. things we've done in the past, Todas las cosas que hicimos en el they're pasado, all wiped away. todas son borradas. You are forgiven, Tú has sido perdonado and you are free to walk y in eres Christ libre. today. Y eres libre para caminar en Cristo de ahora en adelante.
Amén. Church, that is available to each and every single one of us. Jesucristo está disponible para cada uno de nosotros. So I'm not going to ask you who's sick today. Yo no voy a preguntar quién está enfermo esta tarde. I'm not going to ask you who doesn't have finance today. No voy a preguntar quién necesita finanzas esta tarde. What I'm going to ask you Lo que yo voy a is preguntar to spend a few minutes que pases unos minutos and come up front y vengas al frente and take inventory of your life. y tomes inventario de tu vida, Speak to reflexiones the Lord of the universe y habla con el Dios del universo and dedicate your life to Him. y dedícale tu vida a Él. Tell Him, Lord, use me. Dile, Dios, Use me. úsame, Use me. úsame, Lord, tomorrow when I go to work, para que I mañana want cuando you yo to vaya al show trabajo, me your plan for my life. para que tú me digas el plan que tienes para mi vida. Lord, how do I, Como yo, not the pastor, no el pastor, not hermano Pepe, no el hermano how Pepe, do I, como yo, how can I help cómo yo puedo in ayudar the vision of en la 5,000? visión de los 5,000. What is my part ¿Cuál es mi parte in this vision? en esta visión? Church, look at you. Mírate, If you are here today, si tú estás aquí esta tarde, then you are here for a reason. tú estás aquí por una razón. And you are part of this movement that God is doing Y at vas- this church. Y tú eres parte de este movimiento que Dios está haciendo en esta iglesia. So church, would you please come Si pueden venir, and speak to the Lord? Amen. habla con Dios. Lord, we thank you today. Gracias, Señor. We thank you for your word. Te gracias por tu palabra. Lord, we thank you for your Te promises. damos gracias por esas Lord, but promesas. most importantly, Pero lo más importante, we thank you for dying for our sins, te damos gracias por morir en esa cruz por nosotros, for applying the blood in my doorsteps, por aplicar la sangre en nuestras puertas, for applying the blood in my life. por aplicar esa sangre en Because mi your blood mi vida, porque tu is sangre salvation. es salvación, Your blood tu sangre is peace. es paz, Your blood tu sangre is love. es amor, Your blood tu sangre is forgiveness. es perdón, Your blood is the only tu thing sangre that es matters la única cosa que in importa my life. en mi vida. Your blood is freedom. Tu sangre es libertad, Your blood is all I need. tu sangre es todo lo que yo necesito, Your blood is the way out. tu sangre es la única salida. Your blood is the answer to my Tu problem. sangre es la respuesta para mis I problemas. thank you for your blood Yo te doy gracias por la that sangre is shared for my sins. que ha sido derramada para In mis my pecados. Lord, I pray for each and every single one in this Yo oro place. por cada uno de que está en este lugar. I pray for their life. Oro I ask you that you will just make it clear, Que tú absolutely clear what their plan, hagas claro their cuál purpose es el for their plan. life is. vida. Lord, may we ask ourselves, Que se pregunten why ellos am I mismos, here? What are you trying to do to me? What are you trying to accomplish in me? And how can I affect the kingdom? Lord, may we take inventory of our lives. Lord, may we ask questions such as, Lord, I've done so many things. Yo he hecho muchas cosas. I've made so many mistakes. Yo he hecho muchos errores. But thank you for your blood. Pero gracias por tu You sangre wiped away every single que one of limpia those. cada uno de esos pecados. And you have made me clean. Y me has hecho limpio. I love you, Jesus. Te amo, Jesús. We thank you for your word. Gracias por tu palabra esta noche. Heavenly Father, Lord, we pray for my brother today. Lord, we ask you that you would minister unto his life, minister unto his marriage, minister unto his family. Open up the heaven, Lord, and open heaven for my brother today. Lord, you be glorified in every choice, every decision that he makes, that his family makes. Lord, I pray for Joshua. I pray that you would bring your angels of protection in and around him. Lord, I pray that you would use him in a mighty and an awesome way. Lord, that you would continue to give him the gifts that others may know you through him and through his testimony. I love you and I magnify you. Brother, I'm here to declare to you. I'm here to declare to you that I don't care what choices. I don't care
woke up this morning. I don't care how much money you have. I don't care how much faith